Ramírez Vaqueiro trae para ti la entrevista. 7:41 a.m. Le decía yo a usted en los titulares nacionales que el Partido Revolucionario Institucional ha dicho, vamos, está bien, vamos a empezar a analizar y posiblemente a encontrar puntos de coincidencia con las propuestas que enviará el presidente de la República, y el tema de las pensiones, pues es un tema que creemos que podemos abonar. Bueno, pues para hablar de ello, yo le agradezco, por supuesto, al coordinador parlamentario del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, a don Rubén Moreira, el tomarnos el teléfono esta mañana. Don Rubén, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias, y estoy a la orden, pero antes quiero aclarar algo. Sí. Nosotros estamos retando a Morena, ¿sí?, a que se fortalezca el sistema pensionario nacional. Estamos esperando las iniciativas del señor presidente Luis, pero queremos aclarar que vamos en contra de todas aquellas que destruyen al país, es decir, las relacionadas con terminar con los órganos autónomos, con la Suprema Corte de Justicia. Pero queremos fortalecer, igual que lo dijo hoy el PRD también en la prensa nacional, el sistema pensionario. Pero no solamente aquel que fue dañado con las reformas de 1997, sino también los de los trabajadores de la educación, los de los trabajadores municipales, y ahorita muchos de ellos en Veracruz no tienen sistema pensionario, y que los municipios los dejan en la nómina de esos trabajadores porque no hay sistema pensionario. Queremos fortalecer los sistemas pensionarios de las universidades, que no sea un fogonazo electorero el de Morena, sino que en realidad sea una política pública para que la gente en este país se pueda jubilar o pensionar con un dinero y un salario que le alcance para vivir. A ver, para ir, como dicen, por partes, diría el clásico. En el tema de pensiones, desde que se hicieron las modificaciones a la ley pensionaria nacional y se crearon, primero la CONSAR, después se creó ya la figura de las AFORES, se venía haciendo el análisis de la imposibilidad del Estado de garantizar con recursos propios, con bolsas de dinero generadas desde el gobierno, garantías para poder dar pensiones a todos los trabajadores del Estado, así cotizasen en algún modelo de pensión. Se instauró este modelo. Hoy, ¿a dónde encontrarían punto de coincidencia el PRI y el presidente en este tema? ¿Cómo lo fortalecerían y de qué manera? A ver, hay muchas maneras. Por ejemplo, generando sistemas pensionarios en los municipios que no los tienen. Fíjate, hace muy poco, durante el gobierno de Peña, había un fondo presupuestal para apoyar a las universidades en sus sistemas pensionarios. Sí. Cuando llegó Morena, retiró ese fondo. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Te puedo decir otra más. ¿Por qué no retiramos el dinero del FOBAPROA? Tanto dice Morena que el PRI aprobó el FOBAPROA, pero hoy se ha pagado más del doble de lo que pagaba Peña por el FOBAPROA en el gobierno de Morena. O te puedo decir otras oportunidades que hay para fortalecer los sistemas pensionarios. En el 97 se decía que no había dinero para apoyar las pensiones. Sin embargo, después se autorizaron las pensiones para adultos mayores. Entonces no podemos no abordar el sistema pensionario. Tampoco podemos ser ingenuos. Morena lo quiere utilizar en términos electoreros. Si nosotros, cualquiera de los tres partidos, Luis, y que bueno que me lo permites decirlo, hoy nos oponemos, mañana la cantaleta desde la mañanera va a ser que nosotros somos enemigos de los trabajadores, y nosotros no somos enemigos de los trabajadores. ¿Cómo garantizar un salario mínimo que le permita al trabajador hacer frente al asunto inflacionario, al costo de la vida cotidiano, pero también a la vez garantizar también, por ejemplo, una pensión en el futuro? Decía usted, a lo municipal se puede. Aquí en Veracruz hay un esquema, el Instituto de Pensiones del Estado tiene un modelo en el que cotizan los trabajadores del Estado, cotizan los trabajadores de la Universidad Veracruzana y los trabajadores de algunos ayuntamientos. El problema es que luego las autoridades municipales no pagan las cuotas, pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? No, y la mayor parte de los municipios del país no tienen sistema pensionario. Pero sí. Déjame te cuento algo. El salario mínimo está creciendo, pero la inflación está creciendo. También. Y la inflación está creciendo porque el gobierno no ha hecho crecer la economía como debe crecer. Acuérdate que la inflación crece
cuando hay más demanda que oferta, y en este país hay más demanda que oferta de productos, por eso crece la inflación. Entonces, es importante para todos que se debate el tema de las pensiones. Este no es un tema del Primor o del PRIAN, no es un tema de qué van a decirle a los trabajadores. En este momento, México tiene 3 grandes problemas. Tiene el problema de la violencia, Veracruz es un caso extremo, por cierto. Tiene el problema de la inflación y tiene el problema de la debacle del sistema de salud. Entonces el presidente de la República y su partido introducen una narrativa política en medio de un proceso electoral. ¿Qué es lo que quiere hacer Morena? Pues decir que nosotros queremos quitar los programas sociales, y cuando nosotros votáramos en contra de fortalecer las pensiones, decir, mire, esa es la prueba. No, que debatamos. Tenemos al secretario de Hacienda en la Cámara, al titular de la Secretaría del Trabajo en la Cámara, al director del ISSSTE, del Infonavit, y queremos que se pronuncien los grandes sindicatos del apartado A y del apartado B. Bien. En la década de los 80s, yo recuerdo, siendo muy pequeño, que don Miguel de la Madrid hablaba de la renovación moral y hablaba de un paquete de acciones para garantizar y eficientar la función pública. Hoy, dentro de este paquete de reformas, de estas 11 que enviará el presidente, se habla de una reforma de carácter administrativo, independientemente de la del Poder Judicial, que viene siendo una cosa como jalada de los pelos, eso de elegir jueces, ¿no? Mire, Morena pone sobre la mesa temas que le llamen la atención al elector, pero nosotros no vamos a caer en la trampa de destruir la Corte o de destruir los órganos autónomos, porque eso sería un paso a la dictadura. No hay ningún país del mundo democrático, ninguno democrático, que adopte las medidas que quiere Morena que se adopten. Muy bien. Estaremos pendientes, hemos visto que han tenido su plenaria, comenzarán pues de cara a este 5 de febrero las discusiones en respecto a estos temas, y si me lo permite seguiremos en comunicación para seguir informando al auditorio veracruzano que amablemente nos escucha, y le agradezco el que nos tome el teléfono. No, yo estoy a sus órdenes y le mando un gran abrazo y un saludo a Veracruz, ese gran estado de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, del Revolucionario Institucional en San Lázaro, en donde aclara, o sea, a ver, sí queremos acompañar las propuestas del presidente siempre y cuando nos explique cómo vamos a hacer en el tema de pensiones, pero no es que digamos que estamos avalando la reforma que pretende imponer el presidente. Primero que nos expliquen, y si creemos que es favorable, entonces le entramos. Ahí estaba escuchando usted que también en la reforma al Poder Judicial, pues decía, todo lo que quiera destruir la democracia en nuestro país, pues eso no lo vamos a validar, eso no va con el PRI. Pues vamos al corte y